Gobierno de México. Legislatura de la Paridad de Género. Gracias por la hospitalidad, me da mucho gusto estar otra vez en Monterrey, más gusto ver a tantos conocidos. El día de hoy me pidieron que viniera a platicarles de experiencias que hemos tenido en otros lados, en temas de emprendimiento tecnológico. Entonces, el antecedente rápido para que más o menos vean de qué voy a platicar. Yo trabajo con un grupo de organizaciones que hace poco más de 20 años decidimos cambiar el mundo y nos dimos cuenta que la mejor forma de hacerlo era cambiándole el chip a la gente con el tema de emprendimiento. Y dentro del tema de emprendimiento también nos dimos cuenta que básicamente lo que se tenía que hacer era enfocarse en emprendimiento que implicara mayor impacto y menos riesgo, y eso es emprendimiento tecnológico. Gente inteligente, con presupuesto, con protocolo y con instalaciones, que desarrolla cosas que se convierten en productos que cambian al mundo. Creo que no pusieron la presentación que es, por favor, es una que está en una carpeta que dice Ley de Ciencia, cualquiera de las dos estaría bien. Entonces, ¿qué pasó en ese trayecto de tiempo? Fuimos desarrollando poco a poco un ecosistema basado en empresas que se fundamentan en lo que se conoce como Deep Tech, es decir, para nosotros hay una diferencia muy clara entre el emprendimiento tecnológico que viene de cosas altamente sofisticadas como materiales avanzados, como cuestiones de salud, cuestiones de farma, ciencias de la vida, energía, y otro tipo de emprendimientos que sí puede decirse que están basados en tecnología, pero que más bien son cosas medio de tecnologías de información básicas y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la trayectoria para el desarrollo de una empresa y la otra son totalmente diferentes. Hacer una empresa basada en una plataforma digital implica 3 meses de código y 4 cuates con computadoras. Hacer una molécula para curar alguna cosa, pues son 15 años con un grupo de doctores y unos presupuestos diametralmente diferentes. Entonces, nos basamos mucho en esto que se conoce como economía del conocimiento, que a nosotros le llamamos emprendimiento tecnológico. Los números seguramente los conocen, los repaso rápido, pero México pues estamos a la media tabla de todo, ¿no? Pegados ahí a Turquía, la verdad es que nada que presumir. Así es como se ven los estados en el país, de acuerdo a algunos estudios con los que hemos estado trabajando. Pueden ver el lado izquierdo, estamos hablando más o menos de 17, 18 y la parte de abajo es 95, así es como se ve, con las distintas velocidades que tiene cada quien. La parte se pone interesante sobre todo cuando hacemos el comparativo, por ejemplo, con el vecino del norte. Probablemente es una mala comparación porque lo que tienen estos cuates es una locura, pero vean cómo se ven las gráficas, es una cosa impresionante. Esto luego lo comparto para no meterme a detalle porque tengo poco tiempo. Estos son los gastos de investigación y desarrollo, estamos en punto 4. Y eso pues evidentemente tiene una serie de implicaciones brutales, no repito lo que ya dijeron en la inauguración en la mesa, pero el impacto se ve pues en toda la cadena completa, no solamente es en investigación básica, tiene que ver con desarrollo tecnológico, pero también tiene que ver con la parte de la transferencia de tecnología y finalmente con el desarrollo de las nuevas empresas, ¿no? Startups, spin-offs, como les queramos llamar. El tema de los investigadores, tiempo completo por millón de habitantes, también es diametralmente diferente. Veamos el comparativo con Estados Unidos. Es un país que prácticamente es 3 veces el tamaño de población nuestra, pero la diferencia del porcentaje de investigadores que tienen ellos y nosotros es brutal. 2% a comparación de 0.2%. Entonces la cantidad de cosas que generan a nivel conocimiento pues es significativamente mucho más grande. Si a eso le sumamos otros datos que vienen después como cuestiones de propiedad intelectual, aquí normalmente la investigación se hace para hacer publicaciones, porque eso me mantiene en el SNI, el tema de la patente es bronca del chango de la Oficina de Transferencia Tecnológica, eso a mí ya no me importa. Y en caso de que yo quisiera emprender también tengo una serie de trabas complicadas, porque a lo mejor el marco regulatorio ya me lo permite,
pero las estructuras de las organizaciones hoy por hoy no están hechas para tener un marco estandarizado como en otros países, en donde yo como investigador ya sepa si me toca o no me toca un pedazo de la patente y si puedo o no emprender. Y entonces salen todas estas cosas, ¿no?, de conflictos de interés y en fin, que ya conocemos bien. Entonces ese es una de las cosas también que detiene bastante la situación. El tema de la generación también es muy interesante. Las gráficas del lado izquierdo son distintos países que están presentando patentes en México a comparación de los mexicanos. También la diferencia que tenemos entre unos y otros es diametral. Con ese contexto, ese es el contexto del conocimiento que tenemos en este país y del esquema de propiedad intelectual, viene la parte de ecosistema de innovación que ya de alguna manera se estaba tocando hace rato en una de las presentaciones. Y esto es lo que más nos aqueja en México. México, aunque ustedes no lo crean, tiene un rompecabezas gigantesco. El problema es que las piezas no están conectadas. Tenemos iniciativas por todos lados, de mucha gente muy voluntariosa, que está haciendo lo que puede, pero que no sabe que el vecino también está haciendo otras cosas. Y como tampoco culturalmente sabemos colaborar, entonces eso también detiene mucho lo que estamos tratando de hacer. Linealmente así son más o menos los embudos. Les diría yo que la parte norte del planeta más o menos tiene esto estructurado. ¿Qué ventaja implica? Que para el emprendedor tecnológico es muy evidente el siguiente paso que tiene que dar. Entonces no se pierde tiempo viendo dónde está la incubadora o el programa o el concurso al que me tengo que inscribir para poder seguir empujando mi proyecto. Hay una publicación clarísima en todos lados en donde yo ya sé cuáles son los pasos que tengo que dar, ya sé cuáles son los requisitos, ya conozco los marcos. Pues ya no tengo que perder tiempo y meterle fricción a cosas que acá sí se tienen que hacer. Ahorita les platico historias de horror que nos han pasado en los últimos años. Estados Unidos es el caso que más nos gusta a nosotros porque es un ecosistema que básicamente se ha copiado en cualquier cantidad de países. La Fundación Nacional para la Ciencia, que es equivalente al CONACYT, y la Administración de Pequeños Negocios, que es equivalente pues, a un área nueva, creo que se está haciendo en la economía, que sustituye a lo que antes era el INADEM. Ese es el embudo más o menos completo. Hay un programa que se conoce como I-Corps o Innovation Corps, en donde se seleccionan proyectos, pasan por un proceso que ahorita entro más a detalle y luego de ahí ya paso a financiamiento. Estos son números que me dieron la semana pasada la gente de las dos administraciones. Vean los números porque es una cosa brutal. El presupuesto de estos señores, el GDP, el PIB, es de 4,000 millones de millones, lo que ellos llaman allá trillions. En investigación y desarrollo le meten 3.75%. El dato interesante es cómo baja el presupuesto. Lo que tenemos en la parte de arriba de la gráfica son las distintas agencias de gobierno que manejan verticales específicas. La grandototota, Departamento de Defensa, de ahí viene el tema de salud y luego viene energía y todas las demás. ¿Cómo funciona el tema? Cada una de estas organizaciones tiene un presupuesto asignado por el Congreso americano. De ese presupuesto total que tiene cada una de las agencias, tienen etiquetado el 3.75% solamente a temas de investigación, desarrollo e innovación. Imagínense que aquí tuviéramos a una Semarnat y a una Zagarpa y a una CEP, a la que me pongan, con presupuestos de ese tamaño, casi 4% de su presupuesto, etiquetado solamente a esos rubros. ¿Cómo baja? La forma en la que opera es que el CONACYT, la National Science Foundation, es el dueño de los procesos que tienen que ver con investigación y con desarrollo tecnológico y con innovación. De manera tal que cada una de las agencias define cuáles son las verticales o las prioridades nacionales estratégicas y a partir de ahí convocan a los dueños de esas metodologías o de esos procesos, en este caso National Science Foundation, que son quienes ejecutan los programas. De ahí viene la parte cuando se pasa por estos procesos de entrenamiento de alianzas estratégicas, fondos de capital de riesgo o capital público, fondo perdido, y ahí los montos también son bastante interesantes. Dependiendo del tipo de tecnología que se tiene, hay una fase 1 con un tema que tiene que ver con
cuestiones ya propiamente de armado de empresa y evolución de prototipado de 150 a 225 mil dólares, y una vez que yo termino esa fase me puedo brincar en automático a la que sigue. Y es un tema meritocrático. Si yo ya fui seleccionado para el primer programa, entonces es más probable que me seleccionen para el segundo. Y en el caso de la fase 2, de plano, si yo no entré dentro de la fase 1, no paso y punto, se acabó. ¿Por qué funciona bien esta cosa? Pues porque tienen todo alineado. Hoy por hoy, SBA, la Administración de Pequeñas Empresas en Estados Unidos, le mete $200 millones al año a apoyar emprendedores estrictamente tecnológicos y genera un retorno de $1,000 millones en capital de riesgo, en fusiones y de adquisiciones. ¿Por qué funciona bien? Porque cuando la secretaría o la agencia que maneja la vertical dentro del gobierno define la prioridad y el científico hace la investigación en términos de esa prioridad, y entonces a partir de ahí se genera todo el embudo del desarrollo de la empresa, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que cuando se crea la empresa de base tecnológica no tiene que salir a buscar clientes, ya se lo dijeron, el mercado ahí está. ¿Qué nos pasa mucho acá? Hacemos investigación porque se nos ocurrió algo, o porque vimos un paper de un científico en Tailandia, y entonces nos volteamos de cabeza a hacer la investigación. A nosotros nos ha tocado trabajar en los últimos años una cantidad brutal de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con manejo de biodiesel, que son procesos que cuando llegamos con inversionistas árabes o americanos, nos dicen que pues ya se superaron hace más de 10 años. Y aquí estamos inventando la rueda, ¿no? El modelo básicamente implica un embudo también, insisto, muy claro, en donde ese mismo pedigrí que yo voy generando a través de bajar esos recursos y de vincularme a conciencia, pero con la administración de comercio y demás, me implica otras cosas. Uno de los datos importantísimos que se hacen en Estados Unidos, que es muy interesante, es que en muchas de las universidades, tanto públicas como privadas, para que un investigador pueda ocupar una plaza permanente, tiene que pasar por un proceso que tiene que ver con emprendimiento tecnológico, y si no lo cursan, no se les da la plaza. Entonces, ¿qué acaba provocando eso? Que se les cambia el chip de origen. Entonces, a partir de ahí, las investigaciones que empiezan a hacer ya tienen que ver con temas de mercado. Ya no es un tema nada más de ponerse a investigar porque sí. El ecosistema americano, que un poco se encima con algo del ecosistema que presentabas tú, así es como se ve. No nos quiere decir grupos de universidades que reciben presupuesto de la NSF. Y los amarillitos que tienen los sites, que son poco más de 50, son instituciones independientes que también corren programas de emprendimiento a nivel regional. Ese es más o menos el número de equipos publicado oficialmente hace algunas semanas. La semana pasada en Washington empezamos a correr el proceso con los equipos alrededor de 1,650, que son los procesos largos de 7 semanas. Hay otros más cortos que duran 3, que ahí probablemente ya llegaremos como 4,500 más o menos. Y estos son los equipos que digan los impactos que se tienen. Fíjense más o menos cómo están los números. Normalmente son 3 a 4 personas por equipo, pero estamos hablando de que prácticamente más de la mitad, aunque es un proceso que busca cambiarle la cultura al investigador para que entienda el valor del mercado y del impacto, más de la mitad se constituyen en empresa, y de ahí más de la mitad levantan capital de riesgo. Estamos hablando de $456 millones en capital levantado por científicos para hacer emprendimiento tecnológico. Entonces no está mal. Y con actividad comercial, pues más o menos se ven así. Prácticamente la mitad está comercializando como entre 1 y 2 años después. Pero otra vez es un sistema que está totalmente articulado con la parte de los capitales, ¿no? Los números también son importantes porque otra vez viene el recurso que ejecuta directamente la agencia de ciencia, pero que vienen de otras verticales específicas, no es solamente dinero del equivalente al CONACYT. ¿Qué ha pasado en México? En México, ICOR empezó en 2011, en México empezamos a traer el programa un año después. El problema es que el proceso ha sido pues un poco más lento, ¿no? Empezamos con el HLD, con el MUSEIC, los primeros pilotos nos tardamos prácticamente 3 años en tenerlos. Primero Finova fundó un piloto que manejó FUME con Guillermo Fernández de la Garza, que seguramente conocen todos ustedes, con apoyo de la Escuela Bancaria y Comercial, y de ahí ya finalmente se sube CONACYT
y arranca con el TEC de Monterrey. Para 2017 se crean 7 nodos, capacitamos a los primeros 7 instructores mexicanos y el año pasado se crean 3 más y se capacitan 10 personas más. Algunos de los que están aquí en el auditorio ya fueron mis víctimas del proceso, entonces sería padre que pudieran platicar con algunos de estos investigadores porque es importante lo que está pasando con ellos. Así están los nodos más o menos. En el noroeste nada más tenemos uno que aglutina prácticamente a todos, son como 8 o 9 instituciones, centros de investigación, universidades. También en el sureste nada más uno, la mayoría están aglutinados en el centro, eso habría que mejorarlo. La pregunta para mí importante es: ¿qué pasa con este proceso que tienen allá? ¿Cómo lo podemos implementar acá? ¿Cómo podemos hacer para que las secretarías tengan presupuestos etiquetados? Para que no estemos hablando nada más de fondos sectoriales, sino que realmente haya un ecosistema integrado. ¿Cómo tienen que involucrarse la demás gente? ¿Qué pasa con la gente de economía? ¿Cómo articulamos? Estos son los países que están aprovechando esto, nos tenemos que apurar. Hay muchas instituciones en México y fuera de México que están involucradas. Esta es una metodología que se desarrolló hace 3 años, más o menos, para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Emprendimiento basado en evidencia e innovación esbelta. Ya se han impartido inclusive talleres aquí en México, no me hagan caso, pero llevamos creo que como 6 más o menos, o sea, capacitando trainers y demás. Y el chiste pues es otra vez replicar el ecosistema, porque hay un chorro de cosas que tienen que ver con esto. Y la parte compleja realmente de hacer emprendimiento tecnológico es que la gente que sabe ciencia no entiende de empresa y viceversa. El bicho raro que me entiende de los dos mundos es muy difícil encontrarlo. Hay muchas cosas que implican hacer empresas de base tecnológica, y ahí es donde yo creo que uno de los factores más importantes que tiene que ver con el tema de la ley es que se tienen que crear catalizadores que estén haciendo las vinculaciones y entendiendo cómo conecta el ecosistema. Esta es una muestra de cómo funciona el mercado en los últimos 2 años, por esfuerzos muy pequeños de organizaciones muy chiquitas con las que nosotros trabajamos. 40 ediciones de Company Building, la necesidad es evidente, 2.500 proyectos a nivel sobre todo Latinoamérica. Y el capital de riesgo que está tratando de entrar a México es una salvajada. Arrancamos en noviembre de 2017 un esfuerzo para vincular emprendedores mexicanos con fondos de capital chino. Hoy por hoy tenemos gente de Arabia, gente de India y gente en Europa. 450,000 millones de dólares que están buscando emprendedores. México es una de las regiones en el mundo que más produce ingenieros. Hay instituciones como Honeywell que están poniendo centros de innovación aquí en vez de irse a otro lado. El potencial aquí está. Como dice Televisa, nada más falta apoyarlos. 1 minuto, por favor. Con eso termino. Gracias. Gracias, Esteban. Legislatura de la Paridad de Género. Gobierno de México.